Bienvenido a la introducción a la inducción matemática. El objetivo de este video es probar una declaración matemática con inducción. La inducción matemática es el método para probar que una declaración dada es verdad para todos los números naturales, y hay dos pasos para el proceso de inducción matemática. El primer paso es la base donde mostramos la primera declaración es verdadera, y el segundo paso es el paso de inducción donde probamos que si alguna declaración es verdadera para K entonces la próxima, K más 1, también es verdad. Echemos un vistazo a un ejemplo. Si dejamos P sub n ser la declaración donde n es un número de conteo, luego 1 más 2 más 3 todo el camino a más n es igual a n dividido por 2. Así que queremos probar esta declaración con la inducción. El primer paso, la base, es demostrar que es verdad para n igual 1. Bien, si n igual 1 tenemos un hexanewton el lado izquierdo, y esto debe ser igual a esta fórmula aquí cuando n igual 1. Así tenemos un dividido por 2. Eso va a ser 1 2 que por curso igual 1. Así que el próximo paso se convierte en el paso de inducción, así que para el paso 2. Demostraremos que si P sub K es verdadero entonces P sub también es verdad. Si podemos probar eso, será verdadero para todos los valores de n, por lo que queremos asumir que P sub K, que sería es igual a 1 más 2 más 3 más todo el camino a K, sería igual K2. Y de nuevo, queremos asumir que esto es verdad. También aviso que cambiamos la variable de n a K. Pero otro que es la misma declaración. Queremos mostrar que P sub que sería 1 más 2 más 3 todo el camino a más K más, de nuevo igual, este K sería ahora. Y luego aquí tenemos más 1. Voy a mostrar que esto es cierto. Ahora, es importante que reconocemos lo que pasó aquí. Aviso lo que hicimos en el derecho es reemplazar K con, así que lo que hacemos ahora es comenzar con P sub K, agregaremos a ambos lados de esta declaración aquí, y mostraremos que podemos transformarlo en esta declaración aquí. Así que vamos a la siguiente diapositiva, y vamos a comenzar con P sub K y agregar a ambos lados. Bueno, hay P sub K, so P sub se vería así. Y otra vez, P sub K igual K dividido por 2, y vamos a añadir a esto. Aviso aquí está P sub K, y luego agregamos a ambos lados de la ecuación. Y recuerda de la pantalla anterior, dijimos que P sub K más 1. Ahora lo que queremos hacer es tomar este lado correcto y vea si podemos reescribirlo en forma de P sub K más 1 como lo indicamos en la pantalla anterior. Lo escribí aquí, así que podemos referirlo, pero otra vez, el objetivo es tomar este lado derecho y trate de escribirlo en este formulario aquí. Y si podemos hacer eso, habremos demostrado que P sub K más 1 es a Siemens verdadero, y por lo tanto verdadero para todos los valores de n. Así que lo primero que podemos hacer aquí es escribir esto con un denominador de 2, para poder pensar en esto como 1, y luego multiplicar la parte superior y la parte inferior por 2. Así que si lo hicimos, tiene K2. Esto se convertiría en 2 2. Ahora tenemos un denominador común, por lo que podemos ir adelante y agregar estas dos fracciones juntos. Tenemos K más 2 2. Ahora, si miramos este producto aquí, y este producto aquí, tienen un factor común de, así que vamos adelante y factor que fuera. Factor hacia afuera el. Nos quedaríamos con 2.
Y ahora si usted mira esta parte de la expresión aquí, tenemos más 1. Eso es realmente, y eso es lo que tenemos aquí. Vamos adelante y solo escribe en este formulario. Entonces, coincide perfectamente. Y esto hace igual P sub. Así que ahora podemos afirmar que P sub es verdad. Así que hemos terminado. Por lo tanto, P sub k es verdadero. Y P sub también es verdad. So P sub n es verdad para todos n donde n es un integer positivo. Vamos a ver si tenemos tiempo para otro. Por lo tanto, para la base, queremos mostrar que es cierto para n igual 1. Bueno, si n igual 1 tendríamos 3 en el lado izquierdo y entonces n igual 1 a la derecha. Tenemos 3 dividido por 2. Bien, esto va a ser 3. Eso sería 3 2. Bueno, los 2 se simplifican, así que nos quedamos con 3. Entonces, para el paso inductivo, vamos a mostrar que si P sub k es cierto, entonces P sub también es verdad. Vamos adelante y escriba P sub k y P sub. P sub k sería la misma declaración aquí excepto ahora n es k, y P sub sería muy similar. Excepto k es ahora. Así que aquí es donde comienza realmente nuestro trabajo. Queremos tomar P sub k, y luego vamos a agregar 3 al poder de en ambos lados y vea si podemos escribirlo en este formulario aquí. Si podemos entonces hemos utilizado la inducción para probar que es verdad para todos los valores de n donde n es un número de conteo. Repasemos. Tómelo a la siguiente diapositiva. A partir de P sub k, agregaremos 3 a la potencia de en ambos lados. Así que comenzaremos con P sub k, y ahora vamos a agregar 3 a la ambos lados. Y si podemos reescribir este lado derecho en forma de P sub como vemos aquí, habremos demostrado que es verdadero para, y por tanto todos los valores de n. Así que esto se convierte en un problema de álgebra ahora donde podemos intentar manipular esto para que coincida con la forma anterior. Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero es pensar en esto como en 1, y luego multiplicar tanto la parte superior como la parte inferior por 2. Para tener 3 2 más 2 2. Ahora lo que vamos a hacer aquí, distribuiremos realmente este 3 y luego combinar sobre el mismo denominador. So 3 sería 3 a la k más 1. Luego teníamos 3. Y entonces tenemos más 2 2. Recuerda, podrías pensar en esto como 1. So 1 más 2 nos daría 3, 3 2. Ahora estamos casi factoramos a estos 3 hexaneutones el numerador. Tenemos 3 2. Si regresamos a la pantalla anterior, K sub fue igual a esto, y por lo tanto hemos demostrado que es verdad. Y volvamos y veamos eso. Aquí está la forma que estamos tratando de coincidir, y lo hicimos. Por lo tanto, hemos hecho. So P sub sostenga, por lo tanto, P sub k y P sub son verdaderos. So P sub n es verdad para todos n donde n es un integer positivo. Y eso lo vamos a hacer para la introducción a la inducción matemática. Espero que hayas encontrado esto útil.